Pues muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar este precioso culto de oración. Somos poquitos, pero somos muchos. Así pasaba también con el pueblo de Israel. 2 millones, pero ¿cuántos entraron a la Canaán terrenal? Asimismo, Israel en el futuro será un remanente, 144,000, dicen las Escrituras, tiempos futuros. La iglesia del Señor, el Señor Jesucristo dice, manada pequeña es la que me espera. Sin embargo, la multitud está en la grandeza de nuestro corazón para Él, porque Él lo engrandece. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, un precioso pasaje para exaltarle, para darle honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos que cuando ya decimos eso, pues estamos hablando y refiriéndonos al Señor Jesucristo, quien está aquí, en el sentido de que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque Él es el Señor. Está sentado a la diestra de Dios Padre, regresó al lugar, pero está aquí porque habita en los creyentes, nos ha dado su Santo Espíritu, porque Dios es uno, es indivisible, pero siendo uno es en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el Hijo llegamos al Padre, por el Hijo tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo no darle honor? Y la palabra dice en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11, dice que entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Solamente eso lo hace nuestro Dios, el Señor, Jesucristo, nuestro Señor. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, así como se describe también en los primeros capítulos de Apocalipsis, especialmente en el 1. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo, aun cuando hoy su nombre es conocido. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios, el Verbo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como la novia del Señor, como el pueblo del nuevo pacto, como la iglesia, ¿para qué esperar hasta allá para decirle que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Podemos decírselo ahora mismo, vivirlo ahora mismo y exaltarle ahora mismo. Padre Celestial, inclinamos a ti nuestro rostro, Señor, damos honor a ti nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien estás con nosotros, Señor, por tu fidelidad, por tu promesa, pero mayormente por tu gracia y por tu misericordia. Señor, sin merecerlo, y nos has dado vida eterna, vida nueva, y nos has levantado para pasar de muerte a vida. Y en la vida, Señor, nos levantas día tras día para venir, Señor, hacia tus atrios para adorarte, Señor. Somos templo del Espíritu Santo, Señor. Por lo tanto, tú eres mismo nuestro Dios quien nos purifica. Damos honor a ti, Señor, y queremos entregar este culto, Señor, de principio a fin, dándote el honor, la gloria y la alabanza, porque estamos completos en ti, oh Dios, porque la plenitud de la deidad habita en Jesús. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que nos encontramos reunidos aquí, Señor, por tu presencia, por tu poder, Señor, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, por tu voz, porque eres tú quien nos convocas, quien nos llamas, quien nos traes, quien guía nuestros pasos, Señor. Y nos trae, Señor, al mejor lugar, tu casa, que será llamada casa de oración. Queremos darte
todo el honor y toda la gloria, humillados ante ti, Señor, para de esa manera, Señor, exaltarte. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones, nuestros ruegos, pero asimismo escuchas, Señor, nuestra oración de confesión pidiéndote perdón por nuestros pecados. Dándote las gracias. Queremos hacerlo en el transcurso mismo, Señor, de este culto. Señor, exaltarte y alabarte y darte gracias y pedirte perdón y también perdonar y también pedir perdón a los que hemos ofendido, especialmente y en muchas ocasiones hacia nuestros hermanos, la propia familia, la familia de la fe. Confiamos que tú, nuestro Dios, seguirás perfeccionándonos, como dice ese lema, también en este 2024 que ya culmina y hasta cuando tú vengas, Señor, porque tu palabra dice así en Filipenses 1:6, pues eres fiel, como leíamos en Apocalipsis, pues es fiel a la buena obra que has empezado en nosotros y tú la culminarás también en nuestra iglesia cuando regreses. Seguimos esperándote, Señor Jesús. Sosténnos, Señor, con tus brazos, con la diestra de tu poder, la diestra de tu justicia, con tus brazos, tu corazón y tu amor de misericordia, oh Dios. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, por Manuela y por los que se están conectando también, Señor. Gracias. Dejamos todo en tus manos, Señor, porque nuestros tiempos y nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Exáltale al Señor, ponte de pie y exaltemos a una, unidos en adoración y en alabanza, demos honor a Él. Digámosle eso que leímos en Apocalipsis 19, especialmente verso 16. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cántale al Señor nuestro Dios. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime,
honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como Él. Por eso es que la palabra es tan sabia en decir que nosotros estamos completos en Él. Él es la plenitud de la deidad, de la divinidad. No hay otro Dios como Él, como el Señor Jesús. A Él adoramos y se lo cantamos. Amén. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Otra forma de darle honor al Señor es escucharle atentamente a lo que Él nos dice. Y su palabra, valga la redundancia, dice que Él nos dice por medio de su palabra. Amén. Qué bonito juego de palabras es este. Y esto merece orar, para que de esa manera, pues oremos por la palabra y demos honor a Él. Estudio bíblico que en esta noche el Señor le ha encomendado a nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, con ese estudio de la carta de Colosenses. Vamos a orar por su palabra. Y quiero pedirle a Israel si puede elevar esa oración. Alcanza el micro nuestra hermana Nora y elevamos esa oración y todos atentos, pues decimos amén a esa oración de nuestro hermano. Señor y amado Padre, seguimos dándote las gracias, Señor, por el amor que nos tienes, Señor, porque te podemos llamar Padre. Siendo aún pecadores, Señor, tú velas por nosotros, Señor, tú estás con nosotros, no nos dejas.
Queremos poner en tus manos, Señor, la predicación ahora de tu palabra, Señor, la persona que la vas a poner. Cuídala, bendícela, Señor, y a nosotros dan un corazón de entendimiento, Señor, dejar nuestras emociones, nuestros problemas atrás, Señor, para poder aplicar, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Muy Amén. buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a meditar en esta noche en la palabra de nuestro Dios. Los invito a que abramos nuestras Biblias, sigamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya vamos a entrar hoy en el último capítulo, el capítulo 4, pero vamos a terminar primero el capítulo 3 y nos ubicamos allí. Hoy vamos a ver, ya hemos visto la parte práctica. Primero Pablo habla de algunos deberes de la familia, pero ahora en este capítulo, mismo capítulo 3, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 1, Pablo nos va a hablar acerca de los deberes de los siervos y los deberes de los amos. Así que vamos a abrir las Biblias allí. Colosenses 3, capítulos del 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar, mis hermanos, por esta preciosa porción de la palabra. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche porque nos das el gozo y el privilegio de poder abrir tus escrituras, Señor, y seguir estudiando esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Te damos muchas gracias, oh Señor, por esta porción de tu palabra y queremos en esta noche, Señor, pedirte, Señor, que con el poder de tu Santo Espíritu tú uses, Señor, en esta tarde a tu siervo, pero también a los predicados, oh Señor, para que esta palabra cambie muchas áreas de nuestra vida, Señor, en cuanto a lo laboral, en cuanto al servicio y en cuanto a todo lo que hacemos en nuestra vida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, oh Señor, que tu palabra sea, Dios Santo, atesorada, aplicada y compartida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta parte de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo ahora trata del tema de la esclavitud, ¿vale? Aquí el pasaje, el versículo 22 dice siervos, otras traducciones dicen esclavos. Y él está tratando este tema, va a tratar este tema de la esclavitud. Y también podemos ver que el tipo de relación, Pablo nos habla del tipo de relación que deben tener todos los amos con los esclavos o con los siervos. Y sobre todo aquellos siervos que se habían convertido a nuestro Señor Jesucristo, aquellos siervos que habían venido a Cristo en arrepentimiento y fe. En la época del apóstol Pablo habían millones de personas, habían muchas personas que servían como esclavos, que servían como siervos. Por lo menos se dice, según los historiadores, que por lo menos la mitad de las personas del pueblo de Israel, de ese pueblo en esa época del apóstol Pablo, la mitad de las personas eran esclavos en el Imperio Romano. Y muchos de los esclavos, muchos de esos siervos, eran personas con muy buena educación. Y se dice incluso que muchos de los siervos, muchos de los esclavos que habían en casa, eran a veces más cultos que los propios amos. Ellos ayudaban, tenían sus responsabilidades, tenían grandes responsabilidades en las casas de sus amos, cuidando de sus hijos, ayudaban a educar y a disciplinar a los hijos. O sea que tenían una labor muy dura, digámoslo de esta manera, pero también
eh, muy edificante para ellos, por lo menos a aquellas personas que tenían muy buena educación. Pero muchos de los amos, se dice también que muchos de los amos trataban muy mal a los esclavos. Muchos de esos amos trataban muy mal a los siervos. Y esto nos lleva, mis hermanos, al ver todo esto que nos habla Pablo acerca de los amos, de los esclavos, acerca de los siervos, del trato que muchos tenían hacia ellos. Yo creo que todo esto nos lleva a hacernos una pregunta: por qué la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entonces no se opuso en ese tiempo? ¿Por qué no se opuso enérgicamente? ¿Por qué no se opuso con mucha fuerza, ¿verdad?, para acabar con esa esclavitud? ¿Mm? Porque no vemos en el Nuevo Testamento a Pablo ni ninguno de los apóstoles, por lo menos intentar o oponerse a la esclavitud. No lo vemos. Nos preguntaríamos también, ¿o por qué no pidieron, por lo menos, por qué no pidieron a los amos que eran cristianos, que por lo menos liberaran a sus siervos que eran cristianos también, que liberaran a sus siervos? Pero tampoco nos dice eso en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Y básicamente, estudiando estas causas, encontré que hay dos razones muy importantes por qué la esclavitud seguía en los tiempos de Pablo, y por qué los apóstoles y por qué el mismo Pablo no se oponían a la esclavitud. Y hay dos razones muy importantes. Número uno, porque la esclavitud no podía abolirse de un día para otro. ¿Mm? De un día para otro no podía caer eso, porque eso provocaría un caos en todo el imperio. Porque habían muchos más esclavos, se dice que habían muchos más esclavos que gente libre. Había mucha esclavitud. Había mucha gente que trabajaba en casa de los ricos. Y si los amos cristianos, por ejemplo, si los amos cristianos liberaran a sus siervos, si los amos cristianos liberaran a sus esclavos, digámoslo así, entonces les harían prácticamente un mal, porque los condenarían a que esos siervos quedaran desempleados, a que esos siervos quedaran a vivir en la miseria, ¿verdad? Porque este era el recurso que ellos tenían. Y número dos, la razón por la cual la iglesia no se oponía enérgicamente a este tema de la esclavitud es porque en ese tiempo de Pablo, pues la iglesia era una minoría. Recuerden, la iglesia apenas se estaba formando, la iglesia era una minoría y no tenía un poder político. No, la iglesia no tenía ningún poder político, al contrario, los políticos de esa época, los gobernantes, perseguían a los cristianos. Entonces no tenía ningún poder político para cambiar, por ejemplo, algo que ya estaba desde hace mucho tiempo, pues arraigado dentro de la sociedad. No podían cambiar eso. Y por otra parte, mis hermanos, la iglesia no estaba llamada a eso. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estaba llamada a hacer cambios políticos, no estaba llamada a hacer cambios económicos, ninguna de estas cosas, sino que la iglesia estaba llamada a transformar vidas. La iglesia estaba llamada para que esas vidas fueran cambiadas, para que fueran salvos por medio del Evangelio, para que todas esas personas fueran transformadas en medio de ese sistema, no sacándolas de ese sistema o cambiándoles lo que ellos hasta ahora estaban haciendo, sino que esas personas fueran transformadas, pero en medio de todo eso que ellos estaban viviendo. Igualmente nosotros ahora, en medio de un mundo hostil en que nosotros vivimos, llevamos el Evangelio porque queremos que muchos vengan al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, en medio de lo que nosotros vivimos. Pues en esa época pasaba lo mismo. El propósito de la iglesia primitiva era proclamar el Evangelio, era llevar el Evangelio, era ganar almas perdidas, era ganar esas almas para nuestro Señor Jesucristo, para el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, el rol, el trabajo de la iglesia no era inmiscuirse en asuntos políticos, en asuntos sociales, porque siempre nosotros vemos, y la palabra de Dios nos dice, que tenemos que respetar las leyes,
y eso hacían ellos. Respetaban las leyes que estaban puestas allí, respetaban a los gobernantes que estaban puestos allí en el Imperio Romano. Ellos respetaban todo eso, porque imagínense ustedes si la primera iglesia o los primeros creyentes hubiesen sido ellos un grupo que se oponía al Imperio Romano. Entonces, imagínense ustedes, ya ellos iban a ser calificados como una secta antigubernamental. Hubiesen sido, aparte de que no los querían, pues ya, si se oponían a todo esto, pues ya ellos eran considerados como una secta que no se sometía al gobierno actual, ¿no? Entonces, los esfuerzos en ganar almas y llevar el evangelio era el propósito de ellos, ¿no? Hacer crecer la obra de Dios, teniendo aún, mis hermanos, mire, todos estos obstáculos que ellos tenían, ¿no? Teniendo todos los obstáculos, esa era la misión de ellos. Pero noten algo interesante también, mis hermanos, en los días de Pablo, porque en ese tiempo, mis hermanos, los esclavos, pues no tenían ningunos derechos, no tenían ningún derecho. Y a nadie, yo creo que a nadie se le ocurriría, en esa época de Pablo, a nadie se le ocurriría dirigirse específicamente a los esclavos a través de un documento público, como esta carta que el apóstol Pablo estaba escribiendo, porque esto era un documento público. Entonces, en esa época, a nadie se le ocurriría hacer un documento, ¿verdad?, donde hablara de los esclavos. Pero Pablo sí, Pablo envía esta carta. Y Pablo sabe que estos esclavos eran personas que no tenían ningún derecho en ese imperio romano. Pero Pablo se dirige a ellos como personas, mire, como personas que tenían una responsabilidad ética, personas que tenían una responsabilidad moral y sobre todo que eran parte de la familia de Dios, que eran parte de la familia de la fe. Muchos de ellos eran esclavos, eran siervos, que eran cristianos, que eran creyentes. Y Pablo pone a los esclavos y a los amos, a los dos, en el mismo nivel. En esta carta nosotros podemos ver que Pablo hace eso tanto con los amos, con los esclavos. Los pone al mismo nivel en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios, aquí mismo en Colosenses, dice que para Dios no hace acepción de personas. Entonces, Él pone al mismo nivel tanto a amos como a esclavos, como a siervos. Eso lo podemos ver también aquí. En la epístola de Pablo a Filemón, está un poco más adelante, la epístola de Pablo a Filemón, nosotros podemos ver la actitud de Pablo, cómo Pablo tiene un corazón pastoral, ¿verdad? Y con qué amor y con qué actitud Pablo se refiere allí respecto a la esclavitud. Noten, mis hermanos, que el apóstol Pablo no le aconsejó a Filemón que tratara a su esclavo, a su siervo, no le aconseja que lo trate de una manera áspera en ningún momento, ni tampoco que lo tratara severamente a su esclavo, quien estaba fugitivo, sino que le dice que lo recibiera ahora como un hermano en la fe, que lo recibiera como un hermano en Cristo. Todavía, aunque todavía fuera esclavo, aunque él todavía seguía siendo esclavo, pero que ahora lo recibiera como un hermano en la fe. Y de hecho nosotros vemos que Onésimo, que era su esclavo, Onésimo, el esclavo, es una de las personas que llevaron esta carta junto con Tíquico, fue una de las personas que llevaron esta carta de Colosenses, desde Roma, donde Pablo la escribió, hasta Colosas. Y por supuesto, también llevan al mismo tiempo tanto la carta de Colosas como la carta a Filemón. La llevan ellos, tanto Tíquico como Onésimo. Y aunque nosotros, mis hermanos, hoy en día estamos hablando de los siervos, de los esclavos y los amos, nosotros en esta época no tenemos esclavos. Supuestamente, ¿no? No hay esclavos hoy. Bueno, pero no me refiero no esclavos como en la época del apóstol Pablo.
no esclavos como estos que habían aquí en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Pero los principios que podemos nosotros sacar, mis hermanos, en este texto que acabamos de leer, los principios que podemos sacar de este pasaje de Colosenses, mire, yo creo que se pueden aplicar muy fácilmente y se pueden aplicar perfectamente a nuestra vida laboral, a nosotros como trabajadores. ¿Mm? Ya sea que nosotros seamos empleados, ya sea que nosotros seamos dueños de una empresa, seamos autónomos, seamos jefes, seamos dueños y por tanto tengamos empleados a nuestro cargo, o seamos empleados de alguna empresa o de algún hotel. Y esto se puede aplicar a nuestras vidas. Entonces, veamos lo que dice Pablo a los empleados. Versículo 22. ¿Mm? Colosenses, allí, capítulo 3, versículo 22. Dice la primera parte, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, ¿no? Dice así la Reina Valera, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y noten, mis hermanos, fíjense que de entrada ya Pablo establece aquí algo muy importante. Pablo establece aquí dos cosas. Que los esclavos, sí, por supuesto, debían obedecer y someterse a sus amos terrenales, ¿sí? Eso era su deber, debían someterse a sus amos terrenales. Pero al mismo tiempo, fíjense, mis hermanos, que Pablo está reconociendo aquí que la autoridad de esos amos tiene un límite. La autoridad de esos amos tiene un límite, porque miren ustedes que Pablo les llama ¿cómo? ¿Amos qué? Amos terrenales. O sea que hay un límite para esos amos. Así que estos esclavos debían obedecer en todo a sus amos terrenales, ¿m? Y esos amos a su vez, ellos tenían autoridad sobre sus siervos, pero ellos tenían autoridad sobre sus siervos en cosas de esta vida. ¿Me entienden? Ellos tenían autoridad sobre sus siervos, pero en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida, nada más. Eran amos terrenales. Por eso le llama Pablo amos terrenales. Por ejemplo, mis hermanos, mire, se dice que ningún amo, escuche bien, ningún amo podía impedirle a sus siervos que se convirtieran al cristianismo, ¿no? Ningún amo podía impedirle tampoco a su siervo, a los esclavos, que adoraran al único Dios vivo y verdadero. No, ellos no se lo podían impedir. Ellos solamente tenían el deber de obligarles a hacer, pero las cosas terrenales, eran amos terrenales. Pero los creyentes, mis hermanos, porque Pablo sabe que como creyentes, ya sea el amo o el mismo siervo, nosotros tenemos un amo celestial, un amo en el cielo. ¿Mm? Y ese es celestial. Sí, tenían un amo terrenal, pero Dios es nuestro amo celestial. Un amo que está en los cielos. Y ese es el amo, el dueño que debe dirigir nuestras vidas. Por eso es la palabra Adonai, ¿verdad? La Adonai en el hebreo, que significa el Señor, el dueño, el amo de nuestras vidas. Y mis hermanos, nosotros ya no somos esclavos, ¿eh? Gracias al Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y ahora somos libres. Somos libres. Pero esa libertad que nosotros tenemos, mis hermanos, en Cristo, nosotros no la podemos tomar, escúcheme bien, no la podemos tomar como una excusa para nosotros saltarnos quizás muchas veces las líneas, digámoslo así, las líneas de autoridad que hay en nuestra sociedad que nosotros vivimos. Como creyentes, sí, somos libres en Cristo, pero tenemos que respetar también las leyes que estipulan nuestra sociedad en la que nosotros vivimos y también debemos obedecer a nuestros jefes en nuestro trabajo. Tenemos que respetar a nuestros jefes, obedecer a nuestros jefes siempre y cuando no nos manden o no nos den una orden que nos lleve a pecar. Amén. Mire, yo estudiando este pasaje me acordaba de
de una hermana en Cristo que estuvo aquí en nuestra iglesia hace muchos años, una hermana muy querida. Ella le dieron un trabajo en un hotel en Costa Teguise, en la recepción. Y tenía un solo día de haber empezado y el director o el jefe de recepción, no me acuerdo, le dijo, mira, Ana, si viene fulano, dile por favor que no estoy. Y ella le dijo, oh, perdone, señor fulano, pero yo no puedo hacer eso, no puedo mentir. Si usted está ahí en la oficina, ¿cómo le voy a decir que no está? ¿Eh? Entonces él le dijo que sí, que tenía que hacer eso. Ella le dijo que no lo podía hacer. Pues al otro día ella ya estaba despedida, pero lo hizo con gozo. Dijo, prefiero perder el trabajo, pero no hacer cosas que me mande un jefe que me lleven a pecar. Y duró un solo día y salió, de verdad, fue de buen testimonio, o sea, eso marcó mi vida, siempre me acuerdo de eso. Y gracias a Dios, hoy tiene un empleo mucho mejor, vive con su esposo, sus hijos, viven en Estados Unidos, está muy bien. Porque Dios premia la felicidad, la fidelidad. Dios honra a los que le honran. ¿Mm? Y entonces me venía a la mente este ejemplo de nuestra hermana. Pero es así, tenemos que respetar a nuestros jefes, obedecerles, siempre y cuando, repito, mis hermanos, no nos manden cosas que nos lleven a pecar, porque ahí sí tenemos que decirle no. Versículos 22 y 23. Dice, la segunda parte del versículo 22. No sirviendo al ojo, dice Pablo, otras versiones dicen, o sea, no sirviendo para que otros nos vean. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero y temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Mis hermanos, entonces, mire, yo creo que en estas palabras que dice Pablo, o sea, es tan práctico, es tan sincero, son palabras tan claras que no necesitamos ser unos teólogos para entender lo que Pablo, para comprender lo que Pablo dice aquí. Está muy claro que lo que Pablo está diciendo aquí es que esos esclavos, esos siervos, no debían servir a sus amos con motivos equivocados. Así no debían servir, sino más bien procurar como servir a Cristo, servir a nuestro Dios y agradarle por medio de su trabajo. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Es lo que dice Pablo. Así que mis hermanos, mire, cualquiera que sea nuestro trabajo, óigame bien, cualquiera que sea nuestro trabajo, ¿sí? Recordemos que tú y yo somos siervos de Cristo, somos siervos del Señor. Y somos siervos de Cristo, mis hermanos, mire, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos siervos de Cristo los 365 días del año. Amén. Y cada cosa que nosotros hacemos, mis hermanos, en nuestro trabajo, debemos hacerlo como para Él, como para el Señor. ¿Mm? Todo lo que hagamos. ¿Mm? Con el único propósito, mis hermanos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado, sea glorificado a través de nosotros, con nuestro trabajo. Amén. Entonces, si somos diligentes en nuestro trabajo, mis hermanos, si nosotros hacemos las cosas bien, eso va a hacernos, mis hermanos, mire, por un lado, honramos a nuestro Dios, pero por otro lado, va a hacer que nosotros tengamos confianza con nuestros jefes, que nuestros jefes ganemos la confianza de ellos, de nuestros jefes. Y en muchos casos, mis hermanos, pues hasta seamos promovidos, hasta tengamos un ascenso por eso, no por hacerle, no me malentiendan, no por adular a nuestros jefes, no por hacerle, como hablamos coloquialmente, hacerle la pelota a nuestros jefes, no. Siempre con nuestro buen trabajo, con nuestro buen testimonio. Porque mire, les digo esto, mis hermanos, porque no es pecado, escúcheme bien, no es pecado que nosotros
deseemos prosperar en nuestros trabajos. No es pecado que nosotros querramos, pues, escalonar unos puestos, estar en un puesto de más autoridad. No es pecado desear eso, ¿no? Pero nuestra motivación primaria, mis hermanos, la primera motivación y más importante que nosotros tenemos que tener como trabajadores, mis hermanos, es que debemos esforzarnos, mis hermanos, por hacer todo de corazón y por hacerlo bien. Por hacer todo bien. Debemos esforzarnos en eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso lo honra a Él. ¿Mm? Y mira cómo lo dice Pablo en Tito. Acompáñame a Tito un poquito más adelante. Si alguien me puede leer Tito, porque aquí con el micrófono y la Biblia se me hace un poco... Tito, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Sí, que no sean respondones. Ujú. Versículo 10. Ujú. Amén. Miren, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Eh? O sea, la voluntad de nuestro Señor es que adornemos la doctrina que nosotros confesamos, que adornemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de nuestro trabajo, a través de lo que nosotros hacemos. Y Efesios 6, versículos del 6 al 7, que es, digámoslo así, un texto paralelo al que nosotros estamos en esta noche estudiando en Colosenses. Colosenses 6, alguien que me lea Colosenses 6, versículos del 6 al 7. Efesios, perdón. Efesios 6, que es el texto paralelo. 6, versículos del 6 al 7. Amén. Vean ustedes, no sirviendo al ojo. ¿Mm? Es casi las mismas palabras que dice Pablo aquí en Colosenses. No sirviendo el ojo, es decir, no haciendo las cosas para que otros nos vean, para agradar a las demás personas. Mis hermanos, cuando nosotros trabajamos con una motivación correcta, cuando nosotros trabajamos y hacemos nuestro trabajo de una manera honesta, mire, entonces nosotros vamos a rendir en nuestro trabajo y vamos a ser productivos en nuestro trabajo cuando el jefe está y cuando el jefe no está. ¿Mm? O sea, vamos, cuando tenemos esa honestidad y trabajamos con una motivación correcta, entonces vamos a hacer las cosas bien si el jefe nos está mirando o como si el jefe está de vacaciones. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque vivimos delante de Cristo. Vivimos delante de nuestro Señor. Y hacemos las cosas no para los hombres, hacemos las cosas para nuestro Dios. Hacemos las cosas para Cristo. Amén. No para agradar, repito, mis hermanos, a los hombres. No para querer recibir el aplauso y el reconocimiento de la gente, ¿no? Y vuelvo y repito, mis hermanos, no importa, escúcheme bien, no importa el trabajo que nosotros tengamos, el trabajo que sea, no importa. No importa el valor que otras personas le den al trabajo que tú estás haciendo. No, no importa. Lo que siempre digo, mis hermanos, lo que tú hagas por más valor, por más poco valor que otras personas le den, lo que tú haces, hazlo bien. Hazlo bien, porque eso honra a nuestro Dios. ¿Eh? Aunque los demás le den a tu trabajo, no le den la importancia que debe. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón,
poniendo nosotros, mis hermanos, siempre, en todo tiempo, poniendo siempre el empeño para que todo quede bien. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo realmente para nuestro Dios. Amén. Tengamos eso en mente cuando estemos trabajando, que todo lo que hagamos, mis hermanos, lo hagamos para Dios, como si eso fuera para, y realmente es para Él, para su gloria y para su honra. Y recuerda, mis hermanos, que el trabajo no es como dicen muchos, que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, no. No, el trabajo no, Dios no lo hizo como un castigo para el hombre, no. Dios hizo el trabajo mucho antes que el hombre cayera en pecado, mucho antes que Adán cayera en pecado. Porque antes de que Adán cayera en pecado, ya Adán tenía un trabajo, tenía una labor que Dios le había puesto, que tenía que cuidar que el huerto, que tenía que labrarlo y cuidar del huerto. Entonces no es una maldición el trabajo. Dios quiere, mis hermanos, por tanto, que en esta sociedad que nosotros vivimos, que en el mundo que nosotros vivimos, las cosas funcionen lo mejor posible, que funcionen bien. ¿Mm? Y para ello, mis hermanos, para que las cosas funcionen bien, tiene que haber un montón de personas haciendo montones de trabajo. En una sociedad, mis hermanos, siempre se necesita un fontanero, un electricista, un pintor, una secretaria, se necesita un mensajero, así como también se necesita un doctor, un arquitecto, un profesor, todo. En ese sentido, mis hermanos, entonces no podemos menospreciar ningún trabajo, ¿m? O quitarle valor a algún trabajo, porque todo se necesita en una sociedad para que todo funcione bien. ¿M? Entonces, mis hermanos, si vamos a hacer todo para Cristo, entonces todo tiene que hacerse bien para nuestro Señor. Todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y esto también, mis hermanos, eso también implica nuestro trabajo dentro de la misma iglesia de Cristo, dentro de los ministerios que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hagamos para el servicio de nuestro Dios en nuestra iglesia local, en la iglesia de Cristo, hagámoslos para el Señor. Mucho más para el Señor. No para que los otros nos vean, no para recibir el aplauso, el reconocimiento de los demás miembros, de las demás personas, no. Hagámoslo para darle la gloria a nuestro Señor. Todo lo que hagamos en nuestros ministerios, recuerden, no es tu ministerio, no es mi ministerio, es el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en Arrecife. ¿Sí? Y por tanto, nosotros en ese sentido somos siervos y tenemos un amo. Y la gloria es para Él. Y todo lo que hacemos, hagámoslo de corazón para el Señor. ¿Mm? No permitamos que nada, ni resentimientos, ni celos, ¿verdad? Por ministerios abunden en nuestro corazón, porque entonces no vamos a hacer las cosas para Cristo, sino vamos a hacer las cosas para nosotros mismos. Que no haya, mis hermanos, una autosatisfacción, una autogloria para nosotros en todo lo que servimos nosotros, en ningún ministerio. Amén. Ahora Pablo nos da un incentivo para todos los que somos trabajadores. Colosenses 3:24. Vean ustedes, mis hermanos, que hay un incentivo allí. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servís? A Cristo el Señor servís. Entonces déjenme decirles algo, mis hermanos. Mire, si nuestro jefe terrenal no se da cuenta del esfuerzo que quizás nosotros hacemos en la tarea o en el trabajo que nosotros estamos haciendo, si él no se da cuenta de ese esfuerzo, hagámoslo de todas maneras para que las cosas salgan bien. ¿Mm? Si eres, por ejemplo, una ama de casa que hace su trabajo en casa y tu marido ni siquiera se da cuenta de lo que has hecho, no importa, sigue haciéndolo. ¿Mm? Pablo nos dice que nuestro verdadero amo, que está en los cielos, es realmente al que nosotros servimos y él te recompensará. ¿Mm? Así los demás no se den cuenta, pero él sí se está dando cuenta de eso. ¿Mm? Mira, hace poco en nuestro trabajo, esto fue una anécdota hace poquito, hubo un parte de un lavabo que tenía el taponcito que se hunde así y se vuelve a hundir y escurre el agua. Y ese taponcito se dañó.
y el parte fue de reparar el tapón. Y cuando fuimos a cambiar ese tapón, resulta que había que cambiarle todo el mecanismo, pero al cambiarle el mecanismo, ponerle un mecanismo nuevo, eso conllevó a que teníamos que cambiar también la tubería, porque este nuevo mecanismo no era la misma medida de la tubería que había. Y hubo que cambiarle el mecanismo de toda la tubería de lavabo y nos llevó tiempo. Pero el parte quedó hecho como que se arregló el tapón. ¿Mm? Y nadie vio eso. El que vio el parte diría, bueno, se arregló el tapón, pero el trabajo que conllevó todo eso fue bastante difícil, la verdad. Entonces, muchas veces nuestro trabajo va a ser así. Muchas veces nadie se dará cuenta del esfuerzo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, pero nuestro Dios sí lo ve. Él ve todo eso. Amén. Él ve todo lo que hacemos, porque Él es nuestro verdadero amo. Pablo dice en Efesios 6:8, que es el texto paralelo, Efesios 6:8, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sea siervo o sea libre. Miren, mis hermanos, nuestros jefes terrenales podrán en su momento dado recompensarnos, ¿m? Elogiarnos, pero solamente con cosas temporales, con cosas de aquí, de este mundo. ¿M? Pero la recompensa que Cristo nos da es una recompensa eterna. Amén. Es una recompensa eterna. Los jefes, mis hermanos, mire, ellos pueden ver el esfuerzo que nosotros hacemos, quizás, algunos, pero hay cosas, mis hermanos, que nuestros jefes no pueden ver. Nuestros jefes no pueden ver quizás muchas veces la motivación con que nosotros hacemos las cosas o el amor con que nosotros estamos trabajando, la actitud que nosotros tenemos, el esfuerzo que nosotros quizás dedicamos para hacer un trabajo. Quizás ellos no lo ven, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo está viendo. Nuestro Señor Jesucristo ve incluso, mis hermanos, mire, ve incluso la lucha que nosotros muchas veces tenemos en nuestro interior por vencer quizás la disposición que muchas veces tenemos, porque muchas veces nosotros, la verdad, tenemos que hacer un trabajo y nos cuesta hacerlo, que no quiero hacer este trabajo, no, la verdad que me cuesta o no quiero hacerlo, pero al final lo hacemos y Dios ve incluso a veces esa indisposición que nosotros tenemos, Él lo ve, y cuando Él ve eso, eso también lo toma en cuenta, porque todo lo que hacemos, mis hermanos, es para Cristo. Y todo ello, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, tendrá su recompensa. Amén. Así que no nos desanimemos. Por esto, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, porque mis hermanos, Él lo ve todo y Él será nuestro juez. Algún día nos pedirá cuenta por todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Pero aquí también tenemos una advertencia, mis hermanos. En el versículo 25 de Colosenses 3, hay una advertencia. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y nosotros, mis hermanos, mire, esperaríamos que Pablo terminara el capítulo 3 en el versículo 24, pero este versículo 25 parece como un anexo, como un añadido allí, ¿no? Pero hay esta nota de Pablo, lo hace Pablo con mucho sentido porque recuerden que Pablo está en la cárcel de Roma. Pablo está en la cárcel de Roma, pero el apóstol Pablo conoció allí un esclavo llamado Onésimo. Allí en la cárcel de Roma conoció a Onésimo. Y recuerden que Onésimo era esclavo ¿de quién? De Filemón. Era esclavo de Filemón. Y Filemón era de la iglesia de Colosas, ¿sí? Y ahora Onésimo se convierte al Señor allí en la cárcel con Pablo. Y Pablo le envía de vuelta a Onésimo con una carta, con la carta a Filemón y con la carta a Colosas, junto con Tíquico, dándole todo lo que quería decirle Pablo a Filemón. Y Pablo, fíjense ustedes lo que Pablo le dice a Filemón: te vuelvo a enviar a tu esclavo, recíbelo ahora como tu hermano en Cristo, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo. Y algunos comentaristas sugieren que mire, dirán, bueno, que con la llegada de Onésimo a la iglesia Colosas, después de haber huido de su amo, de haber huido de Filemón, después de haberle robado, porque
Supuestamente esto fue lo que pasó, ¿no? Porque al parecer fue eso lo que pasó, que Onésimo robó a su amo. Y ahora Onésimo ya está convertido al Señor y su deuda está pagada, según Pablo, y cualquiera hubiese dicho, bueno, este lo hizo muy bien, este se la montó muy bien porque ahora le salió todo bien, porque se fue y regresó ahora viene convertido y su deuda pagada y viene ahora otra vez con su amo Onésimo. Pero Pablo lo que dice en este versículo 25, mis hermanos, es que más el que hace injusticia recibirá injusticia de lo que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, mis hermanos, tú puedes convertirte a Cristo, sí, el Señor te perdona, pero lo que tú hayas hecho aquí, lo tienes que pagar. ¿Mm? Tú no puedes burlar a las autoridades, tú no puedes burlar a tus amos, a tus jefes. Todo lo que hacemos tiene un precio y hay que pagarlo. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y Pablo dice, entonces Pablo le dice, no, no, no. Y dice el versículo 25, el que hace injusticia también recibirá las consecuencias. En Dios no hay acepción de personas. O sea, porque tú seas cristiano, porque tú seas creyente, no quiere decir que ahora lo que tú has hecho no tendrá una consecuencia. No, claro que sí. Sí te ha perdonado, pero ahora tienes que pagar por lo que has hecho. Ante la justicia, ante las autoridades, ante quien sea, ante los jefes. Amén. Ahora veamos rápidamente lo que Pablo dice a los amos en el capítulo 4, versículo 1, para terminar. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto se lo dice ahora a los amos. Y aquí también está lo suficientemente claro lo que Pablo dice a los amos, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los jefes no solamente deben ser justos con las condiciones de trabajo de sus empleados, de sus siervos, sino que también deben tener un trato justo para con los empleados. Deben tratarlos bien. Efesios 6:9 dice, el texto paralelo dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, dice allí el apóstol Pablo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Vean ustedes, mis hermanos, dice a los amos, dejen las amenazas para con sus trabajadores. Mis hermanos, mire, un jefe cristiano no debe ser, siempre he dicho que no debe ser un débil por el hecho de ser cristiano, no. Por el hecho de ser cristiano no tiene que ser un jefe que sea débil, pero debe ejercer autoridad como si Cristo estuviera tomando su cargo, de esa manera, como si Cristo estuviera tomando su puesto como jefe. En otras palabras, mis hermanos, los empleados deben ver en sus jefes cristianos, aquellos jefes cristianos que tienen empresas, que son autónomos, que son dueños de una empresa y tienen trabajadores, esos jefes cristianos, los empleados deben ver en ellos su bondad. Deben ver en esos jefes cristianos el respeto hacia los demás trabajadores, su interés por el bienestar de ellos, de los trabajadores. Porque mire, si no es así, mis hermanos, si no es así, entonces ese jefe cristiano o ese encargado cristiano está representando muy mal a nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el empleado cristiano trabaja para la gloria de Cristo, así también el jefe cristiano tiene a cargo empleados cristianos, por ejemplo, tiene autoridad, sí, es jefe, es dueño de esa empresa, sí, pero debe ejercer la autoridad también como jefe para la gloria de nuestro Dios, como jefe. Y este es lo que dice Pablo a los amos, a los jefes. Todos mis hermanos, mire, estamos llamados, mis hermanos, por tanto, todos nosotros estamos llamados a examinar nuestra vida laboral, de acuerdo al pasaje que nos dice Pablo. Examinemos nuestra vida laboral, examinemos nuestro trabajo, mis hermanos. Cómo nosotros estamos trabajando, cómo estamos llevando nuestra vida como empleados, a la luz de todo lo que hemos dicho en esta noche, mis hermanos. Preguntémonos. Paco se jubila, ya Paco se salva, pero nosotros que seguimos trabajando,
examinémonos, mis hermanos, preguntémonos, mis hermanos, ¿soy ese tipo de empleado que Pablo describe aquí en Efesios y en Colosenses? ¿Soy ese tipo de jefe que Pablo describe en Colosenses? ¿Soy ese tipo de jefe? ¿Todo lo que hago lo hago para Cristo? En la casa, en el instituto, en la universidad, los jóvenes también lo hacemos para Cristo, en el puesto de trabajo. Y miren, mis hermanos, no, de verdad no digo esto para que salgamos tristes, para que salgamos tristes esta noche de aquí de la iglesia, no. Bueno, pero si sales triste, también me alegra. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que tu corazón no se ha endurecido. Porque muchas veces Dios usa esa culpa para que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. ¿Amén? Entonces, la culpa es para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que el Señor traiga, mis hermanos, un cambio a nuestras vidas, ya sea como jefe o como empleado. Amén. Y que nos examinemos a la luz de todo lo que hemos hablado en esta noche. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor por su palabra. Invitamos al grupo de alabanza para que sigamos dando honor al Señor. Y luego Él nos invita también a que entremos en ese tiempo de oración. Oh, ven y adora al Señor. Oh, ven y vamos a orar juntos. Ponte de pie y cantamos al Señor, nuestro Dios. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Hermanos, podemos sentarnos. Salmo 37 dice eso: confía en el Señor y haz el bien, así como se predicaba. Hazlo también en tu sitio de trabajo y en todo lugar donde tú vayas y en la posición en que estemos. Dice, por lo tanto, en esa promesa habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También dice que encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará en esa confianza. Por eso oremos siempre con gozo en cada una de nuestras oraciones,
los unos por los otros, Filipenses 1:4. Y eso queremos hacer en primera instancia. Encomendamos la obra porque lo hacemos para el Señor, porque es su obra. Él nos llama mayordomos, administradores de esa obra y siervos de Él. Le servimos al Señor y queremos hacerlo así mismo, aprovechando este tiempo de la Navidad como un tiempo de evangelismo, sirviéndole a Él, porque Él quiere que vayamos por todo el mundo anunciando el Evangelio de la salvación. Y el Evangelio contempla que Él prometió que un día vendría hecho carne, hecho hombre, y eso se cumplió, la Navidad. Eso es lo que queremos hacer al cantar villancicos. Tendremos ese tiempo para hacerlo en el culto especial de la iglesia el 25 de diciembre, Dios mediante. Y también tenemos ese precioso tiempo y oportunidad de hacerlo en los hogares de ancianos. El primero de ellos, Dios mediante, será el lunes 16 en el centro de ancianos de Tías. Luego el viernes 20 de la siguiente semana, Dios mediante, en el centro de ancianos de Aría. Y en el hospital insular, el jueves 26, allí con ellos. También la obra nos dice que la última escuela dominical será este domingo, para que lo compartamos con los hermanos, con los padres que traen los niños a la escuela dominical de los niños. Los jóvenes, aun cuando nuestro hermano Jesús está trabajando este domingo, traigamos los padres también a la iglesia, que vengan a la escuela dominical, porque el ministerio no es solamente de Jesús exclusivo, es de la iglesia. Entonces hay que decirles que aun cuando nuestro hermano no venga, por favor tráiganlos a los jóvenes para que asistan a la última escuela dominical este domingo y nos unamos con los adultos que tendremos. La última será, Dios mediante, este domingo 15, y así mismo el servicio de la guardería. Por lo tanto, pues vamos a orar, ¿os parece? Quiero pedirle a algún hermano si ora por esta parte de la obra, encomendándola al Señor. Y nuestra hermana Nora alcanza ese micrófono. ¿Quién quiere? Nuestra hermana María Eugenia. Gracias, hermana.